El sistema esquelético, forma y resistencia, está oculto bajo la piel y los músculos, rico en un mineral llamado calcio y dotado de una increíble fortaleza. El sistema esquelético posibilita al cuerpo enderezarse y arquearse y a los órganos conservar un espacio apropiado para su funcionamiento. El esqueleto humano es el conjunto organizado de huesos y cartílagos que forman y estabilizan el armazón del cuerpo. Está formado por 206 huesos, piezas rígidas y resistentes, pero también por partes más blandas llamadas cartílagos. El hueso más largo del sistema esquelético es el fémur. Podemos dividir el esqueleto humano en dos categorías, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, sus huesos forman el eje principal del cuerpo, cabeza y tronco, y el esqueleto apendicular está compuesto por los huesos de las extremidades tanto superiores como inferiores y los huesos de los hombros, cintura y pectoral y de la cadera pelvis, que conectan los miembros en el esqueleto axial. En el sistema esquelético está algunas partes como la occipital, frontal, clavícula, cúbito, entre otras. Funciones y conformación celular. Las funciones principales de los huesos son aportar rigidez y sostener al cuerpo, como vemos en la imagen, y proporcionar puntos de inserción a los músculos de modo que se puedan producir movimientos. Los huesos, junto con los músculos y las articulaciones, forman parte del aparato locomotor. Protegen a los órganos internos como el cerebro, pulmones, etc., formando cavidades rígidas donde estos se alojan, por ejemplo, cráneo o la caja torácica. Otra función fundamental es la de generar las células sanguíneas. Los huesos poseen una parte llamada médula ósea, por ejemplo, cráneo o la caja torácica. Cabeza dura. El cráneo está compuesto por 8 huesos de forma plana, muy resistente. El hueso frontal sirve de base al cráneo y da origen a dos cavidades profundas en las que se alojan los globos oculares, donde después van los ojos. Los dos huesos parietales están ubicados cada uno al lado de la cabeza y forman el techo y las paredes del cráneo. La parte inferior de este se forma gracias a los huesos temporales, dos huesos que protegen los órganos del oído. El hueso occipital es la única conexión entre la cabeza y la columna vertebral, como si aquella fuera una pelota en equilibrio sobre la punta de un dedo. La médula espinal sale del cerebro a través de un orificio del hueso occipital. La base del cráneo, por parte, la forma de la cara posterior del hueso frontal, el etmoides, y la parte anterior del hueso esfenoide, lo que se denomina fosa anterior. Existen también una fosa media, que está compuesta por delante del resto del esfenoide con la silla turca, ensamblada con ambas extensiones inferiores del temporal. Finalmente, la fosa posterior está constituida casi en una totalidad por la parte horizontal occipital. ¿Cómo se forman los huesos? Desde que nacemos se inicia el proceso de formación de los huesos. Al comienzo, estos son blandos y están formados por un tejido muy especial que recibe el nombre de cartílago. Cuando somos apenas unos embriones dentro del útero materno, este cartílago se encarga de sostener a nuestro cuerpo. Posteriormente, sobre este se va depositando calcio y otras sales que le da consistencia, transformando el cartílago en hueso. Este proceso se llama osificación. En este cartílago, denominado cartílago de crecimiento, el que continúa formando un hueso, permitiendo que éste vaya creciendo y alargándose. Cuando dejamos de crecer alrededor de los 20 años, el cartílago de crecimiento desaparece, quedando completamente osificado. Es la razón de por qué disminuye la cantidad de huesos, 350 cuando nacemos a 206 cuando somos adultos. En el hueso hay dos tipos de células, una llamada osteoblasto que deposita el calcio en los huesos y otra, los osteoclastos, que reabsorbe el calcio. Las clases de hueso. Las clases de huesos se dividen según su forma en huesos largos, planos, cortos y regulares. Los huesos largos tienen más longitud que anchura, como el húmero, el fémur, las falanges de los dedos, etc.
Actúa como palancas para producir movimiento en la contracción muscular. Los huesos largos de los miembros inferiores soportan el peso corporal. Llamamos diáfisis al eje o cuerpo de los huesos de características huecas y epífisis a sus extremos. Los huesos planos son, como su nombre le indica, aplanados y levemente curvos. Podemos nombrar el omóplato, los huesos del cráneo, etc. Los huesos cortos son, por ejemplo, los huesos del carpo, huesos de la muñeca, los huesos del tarso, huesos del tobillo, etc. Se hallan agrupados, permiten el movimiento formando puentes de conexión. Por último están los irregulares, que no incluyen en ninguna de las otras clasificaciones. Por ejemplo, las vértebras que forman la columna vertebral, hueso de la base del cráneo, etc.